Dato de la EPA se ratifica una situación que no podemos tolerar, que es absolutamente desesperante. Seguimos por encima del millón de parados, con una brecha de género en la que las mujeres están siendo, con 6 puntos más, las más discriminadas en el ámbito de creación de empleo, y con una creación de empleo que tiene mucho que ver con la precariedad, con el desguace. Esto es, la sustitución de un antiguo empleo de calidad por 3 empleos, el aumento de la pobreza laboral, es decir, de que ya la obtención de un salario no significa que uno satisfaga los mínimos ingresos para vivir con dignidad. Y mientras tanto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un gobierno central que ya no es sostenible por los datos de corrupción y de connivencia que tienen en el manejo del Poder Judicial, y una Susana Díaz de gira por fuera de Andalucía, que hace que no sea sostenible la situación política que tenemos. No podemos soportar, con estos datos de desempleo, que tengamos una presidenta de gira fuera de Andalucía y en una absoluta interinidad. Y yo creo que lo que tenemos que abordar es, de una vez por todas, si queremos afrontar que el empleo en Andalucía sea un empleo de calidad, no hacer una crisis, no hacer una valoración vinculada a una situación en la que, desde luego, de la crisis, si está saliendo alguien bien, son como siempre los ricos, son la gente que está especulando y que está interviniendo en sectores productivos que están creando riqueza, como son la hostelería, a costa de una precariedad absoluta y un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y yo creo que urge algo que es un cambio de timón en el país, además que tiene mucho que ver con la promoción de una moción de censura a un gobierno que no puede estar más tiempo en España gobernando, y sustituido por un gobierno que introduzca la esperanza e introduzca mecanismos de política social y de una política económica que se vincule al interés de la mayoría. ¿Cómo se ve desde Andalucía esa moción de censura presentada? Nosotros desde Andalucía vamos a empujar para que esa promoción de la moción de censura vaya adelante por una razón. El gobierno de Rajoy no puede seguir más, ministros como el de Justicia, como Catalá o como Zoido, que argumentaba o daba clases de cómo había que destruir papeles, Catalá con los SMS o mensajes a un corrupto como el expresidente de la Comunidad de Madrid, y con un gobierno que demuestra que está interviniendo en el Poder Judicial. Es decir, a diferencia de la crisis de Italia de los años 90, aquí no se está dando, entre otras cosas, porque frente a una fiscalía y unos jueces que intervenían y que, desde luego, desmantelaron toda una red de corrupción italiana, aquí es que el que está interviniendo es el Gobierno central para que no se investigue. Y yo creo que está más que justificada. Desde Andalucía lo vamos a empujar para que en esa promoción de una moción de censura, que tiene que ser participada con los grupos políticos en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados, pero también con la sociedad civil que empuje a ello, y desde luego que el Partido Socialista no puede responder como ha respondido Hernando, diciendo que es un acto de mala fe. ¿Cómo que un acto de mala fe es decir que no podemos aguantar un gobierno que está demostrándose un día sí y otro también, que está interviniendo en el Poder Judicial, que está en connivencia con corruptos, que hay gente como el expresidente de la Comunidad de Madrid que está en la cárcel? Es decir, ¿cómo vamos a sostener una situación que a todas luces es excepcional? Y el Partido Socialista lo que tiene que definir es si empuja a hacer de este país más decente y a un gobierno decente que resuelva los problemas de la gente. Una moción de censura necesita un candidato alternativo. ¿Cuál es el candidato alternativo según...? Estamos hablando de promover una moción de censura en la que estamos en la fase de diálogo con otros grupos, y precisamente en la fórmula de promoción de la moción de censura lo que nos sentimos es, digamos, a la altura de una circunstancia en la que lo de menos va a ser quién tenga que encabezar ese gobierno y lo demás es la voluntad de cambio y de construcción de un gobierno decente. ¿Qué hacemos? Que difícilmente podemos hablar de un diálogo de promoción de una moción de censura si ya tenemos cerrado quién es el candidato alternativo. Yo creo que ha sido un acierto que lo que establecemos en este debate de promoción de una moción de censura y de nuestra disponibilidad a formar parte de esa moción de censura, un diálogo abierto con los demás grupos para que se aborde y, sobre todo, se produzca, por un lado, la intención de los demás grupos para abordar esa moción de censura y, en segundo lugar, y desde luego como algo secundario, quién la iba a encabezar, porque la urgencia y la emergencia de la situación política en España exige una respuesta adecuada a la gravedad de un gobierno que está enfangado en corrupción, enfangado en intervención en el Poder Judicial, enfangado en intervenir, nombrar y cesar a jueces y fiscales, pues es la creación de un gobierno que genere esperanza y en una sociedad civil que asiste perpleja y absolutamente indignada al espectáculo bochornoso que estamos dando.
Quería preguntarle por otra cuestión sobre los presupuestos del Estado. El PSOE y el PP en el Senado han intentado pactar una moción para garantizar un plan de inversiones para la línea Algeciras-Bobadilla, que finalmente parece que no se va a tramitar porque varios partidos, entre Esquerra, Compromís y Podemos, no están de acuerdo. Mire, hay una cosa que es que nosotros le vamos a decir al Partido Popular y al Partido Socialista que hay una solución muy fácil para el tramo de Algeciras-Bobadilla que queremos abordar y que sigue retrasado, que es enmienda en el presupuesto general del Estado en el Congreso. Entonces creeremos la voluntad política, no voluntad política, sino la ejecución contante y sonante en forma de disposición económica a favor de esta infraestructura que es tan necesaria. Y lo que le queremos decir es que cuando nosotros veamos una enmienda en el presupuesto general del Estado como la que nosotros vamos a promover, entonces creeremos en la intención del Partido Popular y del Partido Socialista por resolver el Algeciras-Bobadilla, que por cierto una moción en el Senado no resuelve nada.